transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 31 minutos, 9 con 31 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy, 22 de septiembre, martes 22 de septiembre. Día muy tranquilo, decíamos ya desde la mañana, en lo que es la agenda macroeconómica, donde estábamos viendo pues que prácticamente había pocas noticias en la agenda. Sin embargo, se ha surgido bastante información a lo largo del día de hoy, entre las declaraciones de la Fed del día de ayer, entre lo que era la declaración del señor Poloz, que por cierto pues no habló de política monetaria, en fin, ¿no? Ha habido bastante información en el mercado, además de lo que es precisamente pues la caída de las bolsas. Parece que el apetito por el riesgo vuelve a reducirse, al menos en las acciones el día de hoy. Tenemos caídas que ya van alrededor del 3.28% para el CAC 40 de Francia, que anda en las 4.435 unidades, del 3.18% para el DAX Industrial de Alemania, que anda en las 9.631 unidades, 3.20% ya la caída, e inclusive para el FTSE 100, que normalmente no se mueve mucho, ya trae una pérdida arriba del 2%, bastante arriba del 2%, 2.43% la caída del día de hoy, está en las 5.960 unidades. En el tema del Dow Jones está abriendo con una caída del 1.20% en los primeros movimientos de esta jornada. De hecho, la primera cotización del día de hoy, solo la primera cotización del día de hoy en el Dow Jones se le hizo caer 0.7% para llegar a las 16.394 unidades. Ya ahorita estamos en las 16.312 unidades. Standard & Poor's 500 también abrió con una caída en el primer movimiento del 0.81%. Cotiza en la zona de los 1950 luego de la apertura, y el Nasdaq también una caída del 1.36% para quedarse en las 4.763 unidades. Así de feas las cosas el día de hoy en lo que fue el mercado asiático, el Standard & Poor's asiático. A ver, déjeme confirmar ese dato otra vez por acá. Pero en el tema del mercado japonés, por lo pronto le adelanto, tuvimos el mercado cerrado, así que no había cotizaciones para el Nikkei 225 de Tokio, pero lo que es el Standard & Poor's asiático en esta mañana de este día martes, lo tenemos con una ganancia del 0.5% al final de la jornada. Bueno, tengo otra gráfica que me pone que ya ganó el 0.74%. Me parece que este es porque maneja mercado después del cierre, pero bueno, lo tengo ahorita cotizando en las 5.103 unidades. El Hansen de Hong Kong ganó el 0.18% y el Shanghai Composite ganó el 0.94%. Así que pues el OFE está pues por lo pronto en Europa. El IBEX 35 ya está perdiendo el 2.64% en esta mañana, cotizando en las 9.597 unidades. El Eurostock 50 en general pierde el 2.88%. Las pérdidas están por todo el continente europeo y ahora el americano también, con estos movimientos del día de hoy pues fuertes y hacia la baja. Ha seguido el problema de las fabricantes de automotores después del escándalo de la Volkswagen, donde se reveló que estaban falseando la información de las ventas, de las emisiones, de contaminantes que hacían esta compañía Volkswagen, sobre todo en la línea de vehículos de diésel. Y bueno, pues parece que ahora en Europa hay la inquietud de revisar
a los fabricantes de automóviles para ver qué tan creíbles eran esas cifras que publicaban de emisiones de contaminantes. Y con esto, bueno, pues vamos a ver cómo siguen las cosas, pero ha habido caídas en otros fabricantes, nada más por este anuncio. Peugeot perdía, le digo, en esta mañana el 11%, hace, pues, ¿qué será? Unas 3 horas es este dato, y la Renault perdía el 8.1%, luego de este escándalo sobre la emisión de contaminantes de la Volkswagen, que bueno, pues ha simbrado la confianza tanto de inversionistas como de consumidores. Y yo creo que lo más grave fue el temor que se le metió a los inversionistas en este tema, así que pues complicado en esta mañana del día de hoy por este tema. En el tema de lo que tiene que ver con las materias primas, el crudo dulce ligero, el West Texas Intermediate, también pierde fuerte el día de hoy, 2.73%. El Brent del Mar del Norte pierde también un 2.06%. Estamos hablando de cotizaciones de 45.68 para el West Texas Intermediate. Todavía sigue en el rango que lo hemos visto en las últimas semanas, mientras que el Brent del Mar del Norte está en 47.94. Oro y plata con movimientos también el día de hoy hacia la baja, ya un poquito más pronunciaditos. Pierde $9.91 la onza de oro, está en 1.122.46, una caída del 0.88% para esta mañana, mientras que la plata tiene una caída con respecto al cierre del día de ayer del 2.48%, 37, casi 38 centavitos el día de hoy. Cotiza en 14.81 la onza de plata a la vista. El dólar está presionando sus resistencias, lo cual pues afianza todavía el movimiento hacia la baja en los commodities. El dólar index está ganando muy poquito todavía, son movimientos marginales del 0.14%, estamos hablando de 96.08 el dólar index en esta mañana, cerca de los máximos de esta jornada. Y en las monedas de América Latina con respecto al dólar, bueno, pues vuelve la presión al peso mexicano y muy fuerte, del 1.14% en esta mañana. Estamos viendo cómo otra vez este par sube a los 16.84. Y en el tema del peso colombiano lo tengo sin cambios en los 3.008. En el tema del peso chileno lo tenemos con un movimiento también hacia la baja. El cruce sube con respecto al dólar, 1.59% para quedar en 695.05 cuando son las 9 de la mañana con 38 minutos. El peso argentino prácticamente sin cambios, en 9.3980, casi igual que como cerró el día de ayer, lo están cotizando el día de hoy. Y el peso boliviano le marcan una apreciación del 0.15%, el cruce baja, los 6.85 cerrados, dicen allá en Bolivia. En el tema del dólar yuan, movimiento hacia el alza de 48 pips para esta jornada. Estamos hablando de 6.3750 la cotización del dólar yuan. Así las cosas en este arranque de mercado el día de hoy. Vámonos a un corte comercial y de regreso le voy a tener algunos fundamentales menores que se han publicado el día de hoy. La balanza comercial de Suiza, que bajó más de lo esperado. El índice de precios al consumidor en el tema, perdón, índice de precios al consumidor, se me fue la frase en automático, el índice de precios de vivienda en Australia, que subió un poco más de lo que el mercado estaba esperando, y también el aumento del déficit público del Reino Unido, dicen, por menores ingresos fiscales. Le voy a tener los detalles. Además, declaraciones del economista en jefe del Banco Central Europeo, Peter Pratt, diciendo vamos a actuar en caso de que llegue a ser necesario, y de Ewell Nowotny diciendo, oigan, mover las tasas de interés hacia la alza muy rápido sería malo, ojo con los banqueros centrales, dice Ewell Nowotny en esta jornada del día de hoy. Todo esto y más de regreso en el próximo bloque de Punto 9, que ya continúa. Punto 9, lo hacemos juntos.
Lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliott de 7 pasos. Entre a www.ondaseliot.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaseliot.com. Nota importante: Elliott se escribe con doble L y doble T. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y seguimos con más en vivo, 9 de la mañana con 41 minutos. Y fíjese usted que la balanza comercial de Suiza cayó más de lo esperado en el mes de agosto, dice la información oficial publicada este martes. En su reporte de la Oficina Federal de Estadísticas expresaba que la balanza comercial suiza cayó a una cifra ajustada temporalmente de 2.869 millones, partiendo de los 3.579 millones de julio, en valor que a su vez había caído por debajo de los 3.741 millones de la previa. Los analistas estaban esperando que la balanza comercial en Suiza se redujera en unos 2.970 millones, dicen el día de hoy. Y en el tema de las tendencias de órdenes industriales, bueno, pues ya cayó por debajo de su tendencia de largo plazo. Se esperaba que se redujera a cero, es decir, que coincidiera con la tendencia de largo plazo, pero se cayó bastante, quedó en -7 el índice. En el comparativo mensual para septiembre venía de tener un -1 en la previa. Y en el tema de los precios de venta, para estos datos que publica la CBI para el Reino Unido, también el índice quedó en -8, por debajo del -6 de la previa. Se esperaba una mejora ligera a -5. Continuando con más información el día de hoy, fíjese usted que en lo que es Estados Unidos, las ventas minoristas, según la Redbook Research, bajaron en el comparativo mensual 1.4% y en el comparativo anualizado aumentaron el 0.9%. Veníamos de una caída del 1.20% en el comparativo mensual y de un aumento del 1.7% en el comparativo anualizado. Y el índice de precios de vivienda, según la FHFA allá en Estados Unidos, muestra un aumento del 0.6% del comparativo mensual para julio, por arriba del 0.4% esperado y mejor también que el 0.2% de aumento para la previa. Y hay otro de los factores que mencionaba Janet Yellen, precisamente en la última conferencia de prensa que hizo con respecto a la última declaración de política monetaria, donde decía que el mercado de vivienda, aunque esperan que pueda ser impactado por unas tasas de interés un poco más altas cuando empiece la normalización, parece que está sólido y creciendo bien, y por lo tanto lo creían lo suficientemente resistente. Sobre esto de la última declaración de política monetaria, más adelante en este programa le tendré las declaraciones del presidente de la Fed de Atlanta, que pues el día de ayer decía: fue por los chinos que nos esperamos. Así que sigue ahí el comentario sobre este tema. Continuando con más información, el índice oficial de precios de vivienda de Australia se elevó más de lo esperado en el último trimestre, dice la información oficial publicada este martes. La Oficina Australiana de Estadísticas reportó que el índice oficial de precios de vivienda australiano se elevó a una cifra ajustada a temporalidad del 4.7%, partiendo del 1.6% del trimestre anterior. Los analistas esperaban que el índice oficial de precios de vivienda subiera tan solo el 2.5%, sube bastante más, casi el doble, 4.7%. Y unos ingresos fiscales más bajos llevaron al gobierno británico a registrar en agosto su mayor déficit público para este mes en los últimos 3 años. A pesar de esto, de todos modos, George Osborne dice seguir confiado en cumplir con los objetivos fijados para este ejercicio. El gobierno británico pidió prestados 12.1 millones de libras en agosto, algo así como unos casi 19 millones de dólares, informó este martes la Oficina de Estadísticas británica. El déficit registrado en el mismo periodo del año anterior había sido de unos 10.7 millones de libras. El déficit se ha ampliado con el descenso de los ingresos fiscales que registraron en el mes de agosto, el más flojo desde que comenzaron a compilarse los datos
es 1.999. La liquidación de impuestos sobre la renta se presenta en julio y en agosto, explican los funcionarios, pero este año prácticamente todos los formularios se presentaron en julio. Esto pone de relieve que Osborne, ministro de Economía, pues parece que tiene problemas para cumplir sus objetivos fiscales de este año, con el fin de eliminar el déficit fiscal para el 2020, como se ha comprometido. Y bueno, pues el gobierno tendría que pedir préstamos por un importe no superior a unos 69.5 millones de libras, hasta marzo del 2016, según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Después de 5 meses, el ministerio ya ha pedido préstamos por el 55% de lo que tiene disponible. Y continuando con más información, bueno, pues resulta ser que en declaraciones de Peter Pratt, el economista en jefe del Banco Central Europeo, el Banco Central actuará con firmeza, dice, si considera que su objetivo de inflación corriera peligro por la desaceleración del crecimiento en los mercados emergentes o un endurecimiento de las condiciones financieras. Así lo declaraba Peter Pratt, dando señales de que el Banco Central pues sigue con la idea de poder tomar medidas de estímulo adicionales si lo llegara a estimar necesario. Parece que todavía no están ahí. Si viéramos que nuestro objetivo está en peligro, ciertamente haríamos lo que fuera necesario, declaraba Pratt en los comentarios preparados para una conferencia en Ginebra, indicando que la situación de las economías emergentes y de los mercados financieros desde el mes de agosto han amenazado con debilitar el crecimiento económico y la inflación de la eurozona. Si viéramos que esto perjudica nuestra situación y aleja más el objetivo de acercarse al 2% en términos de inflación, reaccionaríamos con firmeza, aseguró el señor Peter Pratt. El Banco Central Europeo, bueno, pues tiene una cercana vigilancia de esta situación, intentando evitar que no haya un endurecimiento indeseado de las condiciones financieras de Europa. También Pratt se mostró un poco preocupado por el tema de la reciente volatilidad en los mercados financieros. Y continuando con más declaraciones del Banco Central Europeo, bueno, pues es peligroso que un banco central suba los tipos de interés demasiado rápido. Era lo que declaraba Ewald Nowotny, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Lo más peligroso que puede hacer un banco central es subir los tipos de interés de corto plazo demasiado rápido, señalaba este miembro del Banco Central Europeo, añadiendo que ese escenario sería terrible, aunque no aludió directamente a ningún banco central en concreto. Bueno, pues estos comentarios le caen como guante a la Reserva Federal de los Estados Unidos en caso de que pues decidiera estar acelerando la subida de los tipos de interés. Igual Nowotny también dijo en su presentación que una potencial subida del precio del dinero en Estados Unidos dentro de 3 meses sería menos arriesgada que haberla hecho en este momento. Con respecto al tema de China, agregó que lo que preocupa no es tanto la caída del mercado de valores de China, sino cuánto se puede confiar en las estadísticas de los chinos, dice el señor Ewald Nowotny, así o más clarito. Bueno, vámonos a un corte comercial y de regreso. El presidente de la Fed de Atlanta se inclina por alzar los tipos de interés antes de que termine este año. Le voy a tener los detalles. Además, el presidente de China, Xi Jinping, da su primer entrevista a un medio de comunicación fuera de China, al Wall Street Journal, y le voy a platicar qué estuvo defendiendo y qué estuvo diciendo en esta entrevista. Además, si nos da tiempo, fíjese usted, el Tesoro británico anuncia que China emitiría deuda en Londres y con esto, bueno, pues trata de consolidar su posición como uno de los principales centros de negociación del yuan fuera de China. Además de esto, en el tema geopolítico, el jefe de la OTAN pide a Rusia retirar el armamento pesado, ahora que anda de visita por allá. También el ministro de Finanzas de Francia pide investigar el sector de los automóviles en Europa. Todo esto y más de regreso en el tercer bloque de Punto 9, que ya regresa en un periquete, no se vaya. Punto 9, lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo,
en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Fíjese usted, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Dennis Lockhart, miembro con derecho a voto en la Federal Open Market Committee, se mostró a favor de que la subida de los tipos de interés en Estados Unidos ocurra más adelante este mismo año. Y dice que, bueno, pues debido a la volatilidad en los mercados, recomendó mantenerlos sin cambio los tipos en la reunión del Banco Central de la semana pasada. Cuando las cosas se clarifiquen, estaré listo para el primer movimiento en el cambio hacia un ambiente de tipos de interés más normal, dijo el señor Dennis Lockhart. Además agregó que confía en que la frase habitualmente utilizada de más adelante este año, para decir cuándo subir las tasas de interés, todavía sea operativa. Así lo dijo miembro con derecho a voto dentro de la Federal Open Market Committee. Agregó que había respaldado la decisión de mantener los tipos de interés sin cambios o postergar el inicio hacia un ajuste monetario de la semana pasada, dado la alteración en el panorama de riesgos de las perspectivas económicas. Creí prudente esperar a evaluar si los recientes acontecimientos modifican estas perspectivas, dijo al comentar las dudas generadas por la economía de China y las abruptas caídas registradas el pasado mes en los mercados bursátiles de este gigante asiático. Hay que recordar que la Reserva Federal dejó sin cambio los tipos de interés de referencia entre el 0 y el 0.25% en su última reunión la semana pasada, con 9 votos a favor y 1 en contra. Janet Yellen explicaba que el Banco Central veía necesario aguardar un poco más antes de la primera subida de los tipos de interés, cuando era la portavoz o cuando hacía las veces de la portavoz de los miembros de este comité. Los temores sobre la ralentización de la economía de China, la persistente fortaleza del dólar y los efectos sobre otras economías emergentes son los elementos que están arrojando sombras a visión de la Fed sobre la vulnerabilidad de la economía global en este momento y un posible impacto sobre la economía de Estados Unidos. Es lo que quieren esperarse a medir mejor a la Reserva Federal. Todavía le quedan 2 reuniones de política monetaria en este año, una del 27 y 28 de octubre y la última del año, la del 16 y 17 de diciembre, que tienen publicada conferencia de prensa, aunque ya Janet Yellen dijo podríamos hacer un breve encuentro con la prensa en caso de que en octubre tuviéramos que tomar una decisión. Continuando con más información, el presidente de China, Xi Jinping, defendió la administración económica de su gobierno y dijo que la desaceleración del crecimiento en China y las fluctuaciones del mercado no impedirán que se lleven a cabo reformas necesarias. En su primera entrevista con un medio de comunicación extranjero desde que la bolsa de China se desplomó este verano, Xi Jinping dijo al Wall Street Journal que la intervención del gobierno para evitar el desplome fue necesaria para desactivar riesgos sistémicos. El rescate fue similar a los actos de los gobiernos de algunos mercados extranjeros maduros, dijo el presidente en respuesta a las preguntas enviadas por este diario antes de su primer visita oficial a los Estados Unidos. Respecto a la desaceleración que parece mayor que la esperada tanto en los términos para los mercados mundiales como para Pekín, el señor Xi insistió a los inversionistas extranjeros a adoptar una postura de largo plazo y comparó la segunda mayor economía del mundo con un velero que navega en aguas, dicen, procelosas. Bueno, cualquier barco, por grande que sea, puede en algún momento volverse inestable al navegar por un mar picado, aseguraba el señor Xi. También comenzará este martes su visita a Estados Unidos, en Seattle, y se reunirá con el presidente Barack Obama allá en Estados Unidos, una cumbre en la que abordarían, se espera, entre otros temas, la preocupación por la desaceleración de la economía de China y si esto ha afectado al apetito por la liberalización económica de su élite política allá en China. Respecto a otras decisiones que sorprendieron a los mercados mundiales, como la devaluación de casi un 2% en la moneda china, que alimentó los temores de una fuga de capitales, Xi dijo que la reducción de las reservas de divisas que se produjo luego de la medida era meramente normal y no había, a decir de él, necesidad de sobrereaccionar a esta reducción. Xi normalmente no concede entrevistas a los medios extranjeros, pero bueno, aquí concedió una entrevista por escrito a The Wall Street Journal, que le envió una docena de preguntas al Ministerio de Asuntos Exteriores de China, con
cabecera para el presidente, y aunque el ministerio admitió que sus funcionarios recopilaron hechos y análisis para las respuestas, dijo que también Xi las habría revisado y analizado. Bueno, entonces ahí la respuesta es, digamos, medio entre todos. Continuando con más información el día de hoy, fíjese usted que, hablando de China, el Banco Central de China planea emitir deuda en Londres, según datos del Tesoro del Reino Unido, una decisión que podría impulsar los esfuerzos británicos por consolidar a Londres como el gran centro de negociación de la moneda de China. El Banco Popular de China tiene intenciones de emitir próximamente en Londres un bono denominado en yuans, dijo el Tesoro británico este lunes, sin dar más detalles. El máximo representante de la institución, George Osborne, y el viceprimer ministro Mackay, trataron el tema en una reunión celebrada este lunes en Pekín, en el marco de una conversación más amplia, en la que también se habló sobre el incremento de los intercambios comerciales entre ambos países y sobre la posibilidad de vincular las bolsas de Londres y de Shanghái, según dice el Tesoro británico. Osborne habría llegado este domingo a Pekín para una visita de una semana a China antes de la visita de Estado del primer ministro chino Xi Jinping al Reino Unido, que será el próximo mes. Hay otros centros financieros mundiales que también tienden a convertirse en centros de negociación para el yuan, como sería Luxemburgo, Sydney, Singapur o Canadá, pero el Reino Unido, dice, realiza cerca de 2/3 partes de todos los pagos en yuans fuera de China, y Hong Kong sería fuera de China y Hong Kong. Esto lo dice el Tesoro británico. Bueno, pues ahí tiene usted cómo quedan las cosas el día de hoy. Oiga, y en la City Futures, Tim Evans, analista de energía de esta City Futures, dice que el exceso mundial de crudo probablemente va a persistir todavía a pesar de la reciente caída de la producción petrolera y de las reservas estadounidenses. Otra nota que podría apuntalar la debilidad en los crudos, como hemos estado observando en esta jornada. Aparentemente la OPEP provocó ciertas compras con la filtración de un informe interno que preveía una recuperación de los precios hasta el nivel de los $80 para el 2020, pero dice City Futures, en nuestra opinión esto es más una esperanza que una idea realista, ¿no? O una promesa de que la OPEP trabajará para llegar a dicho nivel. Apunta que aunque la OPEP proyecta una producción diaria de 30.45 millones de barriles para el 2016, 1 millón de barriles diarios menos que lo producido en agosto del 2015, aún podría haber un gran exceso de ofertas si la prohibición de exportar crudo iraní se retira, tal y como se espera. Los futuros del crudo, pues le digo, están bajando acusadamente en esta jornada. Y entrando al territorio geopolítico, el secretario general de la Organización del Tratado Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, pidió a Rusia que dé el siguiente paso en lo que llamó el Acuerdo de Paz de Ucrania y retire de una buena vez el armamento pesado de este país. Stoltenberg llegó este lunes a Ucrania y se mostró animado por la tregua en los combates, diciendo: las armas pesadas, aunque siguen aquí, es alentador comprobar que el alto al fuego se mantiene en general. Stoltenberg viajó a la zona de entrenamiento militar a unos 45 kilómetros de esta ciudad en el oeste de Ucrania para inaugurar un ejercicio de la OTAN de asistencia en caso de desastre. La OTAN ha aumentado su interacción con Ucrania en los últimos meses y trabaja con este país en iniciativas para ayudar a Kiev con la retirada de minas, la logística, la medicina de combate, ciberdefensa, entre otras áreas. Los oficiales de la alianza han señalado que la guerra con los separatistas apoyados por Rusia ha puesto de manifiesto los graves problemas en el ejército ucraniano y la necesidad de que los Estados miembros ayuden al país a actualizar sus fuerzas. Con todo, la OTAN se muestra cauta, ya que Ucrania no es un miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte y el Tratado de Defensa Colectiva de la Alianza pues no cubre a este país. Y continuando con más información, ya para terminar, pues miren el tema del escándalo de la Volkswagen, donde le decía el director de esta compañía, sí, literalmente declaró: la hemos cagado. El ministro de Finanzas de Francia, Michael Sapin, pidió este martes una investigación al sector automovilístico en Europa, luego de revelarse por parte de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos
que la alemana Volkswagen supuestamente manipuló las pruebas de emisiones de sus vehículos diésel. Parece necesario, debemos hacerlo a escala europea, decía Sapin en una emisora de radio francesa, añadiendo que los fabricantes de coches de Francia deberían también ser investigados. No tengo motivos para creer que los fabricantes franceses de automóviles se han comportado de la misma manera que Volkswagen dijo, pero bueno, pues valdría la pena hacerles el análisis a todos. El escándalo de la Volkswagen podría acabar en un mayor escrutinio regulatorio al sector para Europa. Volkswagen no ha desmentido el comunicado de la agencia estadounidense y bueno, pues el fin de semana la compañía incluso pidió disculpas por haber abusado de la confianza de los consumidores, aunque todavía públicamente tampoco reconoce el resultado de estas pruebas. Y hasta aquí llegamos con la información el día de hoy. Fíjese usted, matemáticamente calculada. Terminamos justo a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Con esto me despido. Gracias a la gente que nos está escuchando en vivo. Quédese con nosotros, en un rato más estaremos con la charla de esta mañana. Y a la gente que me escucha en una grabación a través de YouTube, muchas gracias por la compañía. Nos vemos el día de mañana. Chao, pásala bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio Forex Hispana